Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. Esta semana os voy a traer una review de muñecas low cost. Hoy toca Resin Soul. Hace unas semanas subí un vídeo sobre muñecas low cost y os enseñé Mirodoll, llegando a la conclusión de que era una marca que no era, pese a ser barata, no era adecuada. Hoy por primera vez desde que empecé este canal voy a hacer una review de una muñeca que no es mía. Esta muñequita que hay aquí es una Made de Resin Soul. Es propiedad de Aaron, su Insta es Magic Rat y aunque tiene poquitas fotos tiene unas quecas súper bonitas, así que os lo dejo por aquí para que le echéis un vistazo. Y ahora vamos a empezar ya con lo que es el contenido del vídeo. Esta es una muñeca de una marca low cost. Hay una tendencia un poco generalizada a pensar que las muñecas low cost son muñecas de mala calidad, entonces he decidido hacer esta serie de vídeos en la que este es el segundo. Voy a hacer un análisis del cuerpo de esta muñeca, es del 2012, por lo tanto vamos a observar la calidad de esta muñeca del 2012 de Resin Soul y también voy a compararlas con algunas cuantas fotos de la web. Con esto quiero también enseñar que hay marcas low cost que pueden tener propiedades y características muy buenas, porque a ciencia cierta ya he estado manejando esta muñeca unas cuantas semanas y puedo decir que es bastante satisfactorio el resultado, excepto por dos o tres cositas. Es una muñeca que es una pasada porque ya podéis ver cómo está posada en la mesa. Como podéis ver, la muñeca está posada, sentada y aguanta bastante bien el equilibrio. Algo que voy a comentar antes del análisis es que estas muñecas posan bastante bien si les haces hot glue. Pero es que vamos a hacer un pensamiento y es que es una muñeca MSD que no cuesta más de 200 euros. Por 200 euros y a cambio solo tienes que hacer hot glue y ganas esta posabilidad, a mí me parece que es bastante buena. Bueno, ahora voy a empezar con el análisis y lo voy a hacer como lo hago siempre, desde la cabeza hasta los pies. Bueno, ahora voy a empezar y le voy a quitar la peluca para enseñaros un poco la proporción de la cabeza. Es una muñeca que no puedo decir ni que tenga la cabeza muy grande ni muy pequeña. Hay algunas que parecen un chupachus, pero esta no lo parece. Y bueno, primero enseñaros que la cabeza tiene bastante movilidad y que no es completamente el corte redondo, o sea, tiene la barbilla, tiene la formita. Además tiene un perfil bastante bonito y los rasgos son muy agraciados, se le puede hacer prácticamente nada de maquillaje y ya le queda una cara bastante bonita. Y bueno, también un dato curioso es que Resin Soul antes tenía la chapita así, ahora lo que tienen es como una chapita metálica rectangular aquí, donde pone Resin Soul, antes solo venían las siglas RS. Y bueno, vamos a continuar explicando un poquito de esta muñeca. Tiene corte justo debajo del pecho. Se pone así, ligeramente hacia atrás y también ligeramente hacia adelante. No se sale del todo la articulación, por lo tanto se queda bastante bien. Los brazos, que es lo que voy a explicaros ahora, tienen bastante buena posabilidad, se mantiene, con el hot glue se mantiene muy bien. Luego, lo que es la zona del hombro tiene un buen movimiento. Y bueno, lo único que he comentado antes, que quitando dos cositas que me perturbaban un poco, es el codo. El codo no tiene un gran pliegue que se pliegue todo él sobre sí mismo, porque por mucho que lo intentas tira hacia adelante, pero siempre tienes la opción de que si quieres ponerla haciendo alguna cosa de ese estilo, la apoyas un poco en la oreja y con el tipo de articulación que tiene no se le nota mucho, entonces no queda mal. Y bueno, luego las manos. La bola de la mano es una bola que es bastante amplia y por lo tanto le da mucho margen de movimientos.
Prácticamente le puedes poner la mano en la posición que quieras. Otro dato es que tiene una escultura de manos muy bonita, se le marcan los nudillos y se le marcan muy bien las uñas, cosa que muchas esculturas de MSD no se le marca, y esta, pese a ser una marca barata, pues tiene un montón de detallitos. Por ejemplo, en las orejas las tiene de elfo y las tiene muy detalladas, es una cosa que se me ha olvidado de contar antes. O por ejemplo los labios también los tiene muy marcados, tiene la hendidura hacia adentro. Y bueno, también tiene el surco de aquí, de debajo de la nariz, y la naricita muy bonita, o sea, considero que tiene una cara muy completa. Siguiendo bajando como por donde la zona que estaba, la escultura de la espalda también tiene marcada la zona de los omóplatos y ligeramente la columna, por lo tanto no puedo decir que esté hecha o a medio marcar. Por ejemplo, tengo quecas de otras marcas como Lutz, que los huesos no están tan marcados, las clavículas ni nada, se ven más rectas, se ven menos, por decirlo de alguna manera, menos persona, y en cambio ella se le ve bastante persona, bueno, bastante elfo. Luego, si seguimos bajando, podemos ver que la zona de las costillas y la cintura viene en una pieza aparte, por lo tanto siempre tienes la posibilidad de ponerla así, girarla un poco, de inclinarla ligeramente hacia adelante. Yo cuando tienen este corte aquí las quiero inclinar un poquito hacia adelante para una foto, pero no le quiero poner hot glue, le pongo momentáneamente un trocito de cartulina blanca y entonces las poso así. Entonces no tengo que tener permanentemente el hot glue, que levantaría un poco la pieza, pero me facilita las inclinaciones. Es un pequeño dato. Y bueno, y ahora voy a seguir explicando un poquito lo que son cadera, piernas y tal. La forma de la cintura y la cadera es bastante proporcionada, no se le ve una cadera excesivamente ancha ni estrecha, se le ve bastante bien. Tiene una escultura de nalgas bastante bonita, está bastante pronunciada la zona de aquí detrás. Y bueno, vamos a pasar ahora con las piernas. La articulación que junta cadera con pierna es simple, pero es bastante largo el corte, por lo tanto puede poner la pierna bastante bien. Y también tiene aquí como una pequeña hendidura que hace que cuando la sientes, voy a intentar sentarla en la caja, cuando la sientas no resbala, se queda bien sentada. Ahora, bueno, os seguiré comentando un poquito más sobre las piernas. Las piernas, lo que es la zona exterior, aquí es un poquito recta, pero por dentro tiene bastante formita y la verdad es que es muy bonita. Y bueno, lo que es la zona del gemelo y tal por detrás, no es recta, o sea, tiene su formita y tal, es bonita. No es que sean las patas como dos palos, o sea, tiene forma. Y lo más importante, la articulación. La articulación es una articulación doble, pero la parte de abajo no es 100%, o sea, no es 100% posable, por decirlo de alguna manera. La que más articulación tiene es la parte de arriba. Cuando las pones las dos plegadas, te deja ponerla así. Desde mi punto de vista, es lo único un poquito malo que tienen las piernas, pero también os digo que extrañamente y en pocas ocasiones ponemos a las muñecas así. Así que se quede de esta forma, la verdad está bastante bien, porque incluso sin utilizar la segunda parte de la articulación, sería como ponerla de rodillas de una forma normal. O sea, no es lo que se dice en sí una pega postural, porque prácticamente en muy pocas ocasiones las articulaciones dobles utilizamos todo su rango de movimiento, porque son para posturas que son muy extrañas, y al menos yo no pongo a mis muñecas así. Y bueno, ya para acabar voy a comentar un poquito de lo que es el pie.
El pie, igual que la mano, tiene una bola bastante amplia y la articulación es muy amplia, o sea, puedes ponerla en prácticamente casi todas las poses que se te ocurra. O sea, es una muñeca que anatómicamente se va a comportar prácticamente como tú quieras. Y bueno, también comentar que tiene los deditos de los pies muy definidos y las uñas, lo que va a favorecer que si quieres hacerle una pedicura o ponerle un zapato descubierto quede bien. La nena tiene los pies planos, por lo tanto ponerle unos zapatos de tacón no sé cómo funcionará, pero a mí me gusta, la verdad es que me parece una clica muy bonita, me parece una opción en un futuro si quiero hacer algún personaje y no me veo lo que se dice bollante de dinero. Y bueno, también comentar que tiene el tono tan skin, tiene unos cuantos tonos Resin Sol que son muy bonitos y que bueno, pese a lo que muchas personas me han comentado que si las muñecas low cost con el tiempo se estropean antes, pues no, esta muñeca es del 2012 y prácticamente está igual que cuando sus dueños la compraron. Así que no, las quecas low cost no están salidas del infierno, ni se rompen, ni se deshacen, ni el material es más malo. Se escatiman en algunas cosas, como por ejemplo los maquillajes de Resin Sol no son la gran cosa, tampoco vienen vestidas, creo que no tienen ojos, pero en cambio ganas en una escultura bonita, con mucha posabilidad y bueno, y con caras bonitas y puedes encontrar una variedad de personajes, o sea, tienes elfos, centauros, tinys, MSDs. MSDs tienen de varias alturas, tienen SDs y la verdad es que todos están a un precio que es bastante recomendable. O sea, es una opción anti-recas muy buena y también es una opción para empezar en el hobby si quieres probar una muñeca y dices, no me quiero gastar 600 euros porque hay mucha gente que le puede valer la pena gastarse 600 y hay gente que puede tener otros hobbies y puede decir, no me gasto 600, quiero algo original y asequible. Pues esta sí que es una opción. Como comenté en el vídeo anterior, por ejemplo, hay opciones low cost que son malísimas. Mirodol era una de esas opciones que no es pagable, o sea, no, yo prefiero pagar 130, 140 o 150 por una muñeca de Resin Sol que pagar 100 euros por una de Mirodol que no se aguanta, o sea, es barata, es buena y es morena. Como dato curioso también decir que tiene la misma medida que las minifis. Este vestido que le he puesto hace un momento es de Eternal Dolls, es de una queca que me tiene que llegar y he dicho, mira, para evitarlo me va a ser más fácil ponerle un vestido que está tapando sus partes nobles con corazoncito durante lo que dure el vídeo. Entonces se lo he puesto, le quedaba perfecto, incluso teniendo el pecho un pelín más grande que las minifis. Y bueno, es una de las cosas buenas que tiene, pensar que si le compras algo de minifis siempre le va a poder venir y no te vas a tener que complicar la vida porque tanto a nivel nacional como a nivel mundial vas a encontrarle ropa. Y bueno, también prácticamente usa la misma medida de pelucas, o sea, no es una marca que te vaya a dar problemas con su ropa. Y con esto me despido hasta el próximo vídeo, en el que he decidido que voy a hablar de las 1.6 de Nice Studio, ya que me llevo una parte del pedido y es que son muy monas porque son un ángel y una demonio y bueno, pues me hace mucha ilusión enseñarlas y hablar un poquito de ellas porque es que las puedes mover como quieras y hacen de todo, ¿sabes? Y bueno, que eso, que nos vemos la semana que viene, ¿vale?